día. Ya estamos aquí con ustedes como cada día en este espacio por la mañana, siempre ofreciéndoles las mejores informaciones, análisis, entrevistas y eso, las mejores del día, todos los días en este espacio por la mañana. Siempre en compañía de nuestra amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está Manuel Brito, el periodista Manuel Brito. Buen día, Manuel, ¿cómo están las cosas? Bien, buenos días a todos, a todas, buenos días al país. ¿Cómo va todo? Bien. Yo creo que las cosas están bien y por mejorar, ¿verdad? Así es, debe mejorar. Mira, vi que ayer el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declara ilegal las actividades de los grupos empresariales del transporte que cuando quieren defender reivindicaciones se venden como sindicatos, pero en términos del manejo de su negocio, entonces se manejan como empresas. Esto fue una instancia que sometió el Consejo Nacional de la Empresa Privada hace un tiempo al Tribunal Superior Administrativo. El Superior Administrativo le dio fe de causa. Es una cosa hasta loca. Incluso gente que se precia de ser muy ranqueados como periodistas, tú ves que le dicen sindicalista a Blas Peralta, a Juan Ubiere, a Antonio, le dicen sindicalista. Y el que ha estudiado la sociología sabe lo que es un sindicalista, por regla de tres entiende que una persona que tiene una fortuna de más de 500 millones de pesos, como son esos empresarios del transporte, no pueden ser un sindicalista. Un sindicalista es Pepe Abreu. Y eso que manejan sindicatos de las empresas. Pero no se puede confundir empresas cooperativizadas con sindicatos. Lo que ordenó el Tribunal Superior Administrativo fue que esas empresas que pretenden operar como sindicato se constituyan en empresas y que actúen como empresas. Incluso ya algunos le han tomado la palabra. Yo cuando fui la última vez a Barahona me encontré que ya no se llama Sinchomiba, que antes se llamaba Sindicato de Choferes y Dueños de Autobuses de Barahona, ahora se llama Transporte Barahona y se constituyeron en empresa, una empresa cooperativizada. Pero por ejemplo, el caso de Fenatrado, que es el principal monopolio que hay en el país, en todos los órdenes, el principal monopolio que hay en el país es el monopolio que constituye Fenatrado. Fenatrado es un monopolio del transporte que fija precios y chantajea a los gobiernos y arma lío y arma huelga y va y entapona los puertos. Y lo han hecho de manera reiterada porque son un monopolio. Y como son un monopolio, ellos tienen todo el poder para actuar. Y los gobiernos, incluso los gobiernos con mayor ribetes autoritarios, le han mostrado temor a Fenatrado, porque si algo han demostrado es que son capaces, y una huelga de camioneros es una huelga capaz de tumbar a un gobierno, porque una huelga de camioneros te paraliza el país. Y como una huelga de camioneros paraliza el país, pues los gobiernos le tienen miedo a Fenatrado. Entonces, esta sentencia que ayer acogió el Tribunal Constitucional y que ya había emitido el Tribunal Superior Administrativo, esta sentencia lo que viene es a reiterar una cosa que en la sociedad dominicana se ha debatido bastante. Hay un factor que aumenta los precios en cualquier economía es el costo de los fletes. Y como aquí hay un monopolio, aquí Fenatrado fija precios y hace lo que le viene en gana. Lo malo del caso es que aquí hay sectores, incluso gente pensante,
que defienden ese monopolio. Los monopolios todos son malos. Todos los monopolios, incluyendo los monopolios que estén en manos del Estado, todos los monopolios son malos. Porque cuando hay monopolio se degrada la calidad del servicio, pero también te lo ponen más caros. Y todos recordamos lo que era el sistema eléctrico. Lo que era el sistema eléctrico cuando nada más existía la CD, que todo era un desastre y no había forma de que el sistema eléctrico avanzara, porque era un monopolio y estaba en manos del Estado. A partir de que Balaguer empieza con la privatización del sistema eléctrico, a partir de que Balaguer empieza a aceptar los llamados IPPP, es que el sistema eléctrico empieza ¿por qué? Porque se estaba abriendo a la inversión privada. Y la inversión abierta en cualquier sector de la economía lo que hace es fortalecer ese sector. Y por eso yo favorezco esa sentencia que había emitido ya el Tribunal Superior Administrativo y que ayer reiteró el Tribunal Constitucional. Y el caso de Blas Peralta, su actitud en su vida y todas las cosas que le han ocurrido, como líder, dueño y un hombre económicamente del más poder que pudiera alguien acumular bajo esa actividad concentrada. Esa actitud de Blas Peralta y todo lo que ya conocemos está justamente establecida en ese ego de ese poder descontrolado en todo el sentido de la palabra, y la responsabilidad en ese monopolio que hay en otras actividades, igual o con mayor poder en el país. No hay que ver ni malo ni bueno el que haya sido asumida por un determinado sector, en este caso del sector de transporte de carga, sino es que una responsabilidad de la falta de regulación histórica de nuestras autoridades, que se han dejado doblegar de ese chantaje, y sector o sectores que tienen todas las facilidades y los privilegios bajo el criterio de ese chantaje. Si usted observa con el asunto de las exenciones, que se ha hablado de más de 200.000 millones de pesos a sectores en este país que no tienen retorno en beneficio del sector que se quiere proteger con estas actividades de exenciones. Pero si usted suma también en el transporte de pasajeros, cómo históricamente los gobiernos le han facilitado, le han dado sin control y sin medida, con los recursos de los impuestos que paga la población, a estos sindicatos en gomas, en repuestos, en millones de galones de combustibles, de todo tipo de combustibles, y se crean estos monstruos en las sociedades que no tienen el más mínimo nivel de calidad en la regulación y en los servicios, y se creen los dueños y los señores. Y siempre he dicho que aquí en este país, el día que tumben un gobierno, oigan lo que estoy hablando, el día que tumben un gobierno, no va a ser incluso por la dificultad social, económica, política que pudiera tener una economía y los ciudadanos como tales, desde el punto de vista de sus limitaciones y de sus dificultades para sobrevivir, ni los demás sectores fuera del transporte lo van a tumbar los transportistas. Y fíjense que tiene un ego tan grande y un descontrol en el desafío a la autoridad en este país, no solo del transporte de carga, que aquí estos sindicatos te improvisan
una ruta de carros o de guaguas, en cualquier esquina asumen, controlan, asaltan, se hacen dueños de áreas verdes, de las áreas de los peatones, de las calles, no importa cuál sean, la ocupan y crean una oficina de ruta de transporte. Y la AME, las autoridades, las oficinas, las instituciones públicas que tienen que ver con enfrentar este asunto, si te vi no me acuerdo, y si me acuerdo no sé dónde fue. Y se habla de una nueva ley de transporte. Esto no es de leyes ni no leyes. Aquí hay leyes hasta para cómo salta el marco. Aquí es la voluntad y la capacidad de la autoridad, desde el punto de vista de políticas públicas, que se hagan cumplir las leyes. Es más, yo creo que en el mundo, yo tendría que alguien me lo demuestre con una investigación seria y responsable. No creo que pueda haber, no estoy hablando un país de características similares a la República Dominicana, que puedan haber más leyes que en este país, de cualquier país del mundo. Yo creo que aquí hay más leyes que en Estados Unidos, que en China, que en Rusia. Aquí hay leyes... Y que en la Unión Europea. Completa. No, de verdad. Óyeme, aquí hay leyes hasta cómo salta el marco, para todo. hasta cómo pica la ave. Pero no se cumplen. Y todos los días unas leyes, al punto que aquí tenemos tantas leyes que unas chocan con otras. O sea, aquí se busca un equipo. Hasta con la Constitución chocan. Mi hermano, mire, que defina en cada área las leyes. Aquí hay leyes que se reducen en un 30 o un 40%, porque una es parte de la otra recoge lo que le dice la otra. Eso porque esta parte se hacen leyes y no hay mucha detención en ese trabajo, a pesar de que en el Congreso a muchos asesores se le pagan millones y millones de pesos que tienen también que ver con este asunto. Y tú no has visto que hasta decretos y decisiones que ha tomado determinado presidente en este país, el jurídico se le va la bola y cuando alguien observa porque está atendiendo un cartón, porque le interesa ese tema, se ha detectado que choca y se han tenido que echar para atrás o entra en una polémica o una discusión. Y así es todo. Entonces no es de leyes, es de la voluntad y la capacidad política, de gerencia, de determinación para que se hagan cumplir las cosas. Y en esta decisión que ha tomado esta alta corte, no está tan bien de que se le quiten, porque es otra cosa, a los transportistas históricos el monopolio, pero es tampoco que el sector empresarial no quiera monopolizar las cosas, porque así comienza. Pues tú no ves lo que hay en el, pero tú en el sistema telefónico, que ahora hay un oligopolio y el servicio pero en el seguro, en los seguros, en la administradora de seguros, 2 o 3. Y las AFP, en todo, que tienen un oligopolio. Pero te dicen que esta cosa no debe ser. Y las ARS. Pero está bien que no debe ser, porque un monopolio está establecido en la Constitución que no debe ser. Entonces, se va permitiendo aquel que ha apelado, ha tomado la acción de luchar o elevar una instancia para que no exista ese monopolio, pero lo va construyendo. Y al final es peor que el que... No sé si tú me entiendes, poner buena cosa, porque tú sabes cómo el sector empresarial yo no sé si tú tienen amigos ni enemigos, sus intereses. Yo no sé si tú recuerdas la lucha que hubo en este país para romper el monopolio que tenía Codetel en el sistema telefónico. Pero por Dios, pero ven acá. Y se crearon, aquí hubo como 4 o 5 empresas del sector y ya nada más quedan 2. Y esas 2 tienen un monopolio que es el servicio. Las ARS, y yo insisto mucho sobre eso, por el daño que le están provocando a la sociedad dominicana, porque los trabajadores en este país están pagando a las ARS de su sueldo y después cuando van al médico también tienen que pagar porque las ARS no están cumpliendo con su deber. Y yo digo e insisto, aquí hay alguien vinculado al gobierno que está protegiendo o es socio de alguna ARS, porque el nivel de protección que tienen las ARS en este país solo se puede permitir con un enclave ahí en el gobierno. Oye, el caso hermano, de las AFP. Porque es que... Y esto es un problema serio que hay en esta sociedad. Que el elemento esencial no es
el contribuyente, no es el ciudadano, son esos intereses. Exactamente. Y si El todo- ciudadano si- no es el primero, no, pero así mismo es. ni es ni en el segundo ni en el tercer lugar. Oye, no cuenta. Así mismo. Más que con la necesidad de esos grupos alimentar su alto ego económico descontrolado, avaro. Óyeme, no cuenta. Entonces, por eso tú ves que los actores o los sectores que convergen en lo que es la seguridad social, en lo que es el seguro familiar de salud, hacen en este país lo que le da y le venga en gana en torno a sus intereses. No, el contribuyente no es el ciudadano. Pero tampoco hay una autoridad desde el punto de vista de políticas públicas que haga respetar esa situación. Es la queja, la gritadera, la desinformación. Oye, aquí hay gente que no saben cómo reclamar a sus derechos, ni cuánto tienen cotizado, ni cuál es el destino si muere la cabeza que está cotizando, cómo reclamar los derechos de sus deudos. Tú no encuentras informaciones, el ciudadano como tal, que le permita accesar con calidad a todas estas informaciones y tener un beneficio como lo ha merecido, ha dedicado su vida en esta situación. Entonces, la verdad es que tenemos pendiente una fuerte tarea de organizar una serie de cosas. Esto es como amanezca el día, si está lloviendo, hagamos la agenda porque está lloviendo, si hay trueno, hay una amenaza de un ciclón. Ese día a día inmediatista, sin saber hacia dónde vamos, por qué hacemos las cosas y hacia dónde debemos alcanzar el objetivo. Eso está un poco disperso. Juan Bosch decía que cuando en un país la economía va bien, la política va bien. Y cuando la economía va mal, la política va mal. Los muchachos, como le dice llaman. el doctor Franklin Almeida Rancer, no importa que sea de derecha o sea de izquierda. Si eso ocurre, hay problema. Cualquiera cae de cabeza. Así es. Y esos muchachos, como le llamaban al grupo del PLD que asumió el poder en el 96 y que lo estigmatizó, esos muchachos, cuando asumieron al poder en el 96, Balaguer les dijo, ahí está el avión en la pista, listo para despegar. Y recuerdo que en ese momento Leonel Fernández, que era el candidato del PLD, dijo, le tomamos la palabra y lo vamos a poner a volar a qué sé yo cuántas millas de altura, qué sé yo cuánto. Pies de altura. Sí. Bueno, pues... El vuelo normal son 33,000 pies de altura. Bueno, altura, pues... 33,000. Esa gente se cogió tan en serio, los líderes del PLD se cogieron tan en serio esa máxima, que su prioridad en todos los tiempos desde que asumieron al poder, y contando el 96 más lo del 2004, ya van para 20 años gobernando el país. Y se cogieron tan en serio que el principal objetivo de los PLDistas de que asumieron al poder ha sido la economía. En el primer gobierno de Leonel, la economía dominicana creció un promedio de 7%. Luego, incluso cuando le entregaron al expresidente Hipólito Mejía la economía, el país en el 2000, la economía llevaba un crecimiento del 11% en el año 2000. Una cosa sin precedentes, eso era una locomotora. Cuando retornan al poder, a pesar de la crisis económica en que hay en el país, asumen como 3 reformas fiscales una detrás de la otra. Recomponen la economía, y la economía el primer año, que fue en el 2005, creció 4.2, 4.3, algo por ahí. Y de ahí para adelante la economía volvió a ese crecimiento de 7%. A tal punto que en los discursos de campaña que hacía Leonel Fernández siempre insistía en que su gobierno, en que cuando gobernaba el PLD, la economía crecía
por encima del 7% y que hasta al 8% llegó a crecer. E insistía sobre eso. Y cuando el presidente Medina asume al poder, quizás no ha podido llevar el crecimiento económico a un promedio del 7%, pero hay que reconocer que el presidente Medina ha mantenido un crecimiento de la economía entre 5.5 y 6%, un promedio por ahí. Bueno, pues ayer la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dice que para este año la economía dominicana va a liderar el crecimiento económico en América Latina con 5.4 y Panamá en segundo lugar con 5.2. Y que América Latina de 2% que iba a crecer, le redujo el promedio de crecimiento para este año a 1.2. Lo que significa que en América Latina, mientras esa cifra evidencia de que tenía una proyección de 2 y bajó a 1.2, que en América Latina va camino a una contracción económica. Sin embargo, la economía dominicana va a tener un crecimiento óptimo de 5.4%. Y eso es saludable siempre, que la economía dominicana, que la economía crezca, independientemente de las teorías que hacen algunos. Lo que combate la pobreza, lo que endereza una economía, es el crecimiento económico. Por eso yo digo que Leonel Fernández en su gobierno y Danilo ahora han sabido interpretar esa filosofía de Juan Bosch de que cuando la economía va bien, la política va bien, y cuando la economía va mal, la economía va mal, porque el sustento, a mi juicio, el sustento del PLD en el poder es la estabilidad económica que han garantizado. Incluso aquí Rosario Espinal decía, para bajar a esta gente del poder habrá que buscarse una crisis económica. Y es por eso, porque la economía estabiliza a un país y la economía estabiliza la política. Y hay que reconocer que esos crecimientos económicos desde el 96 al 2000 y del 2004 hasta la fecha es lo que han convertido a esta media isla en la diferencia en América Latina. En la diferencia a tal punto que el crecimiento, a tal punto que incluso algunos organismos internacionales hablan del milagro económico refiriéndose a la República Dominicana. Y yo eso lo felicito, y no lo felicito porque es el PLD. Si lo estuviera haciendo el PRM, también lo felicitara. No importa quién sea quien mantenga esa locomotora del desarrollo en este país. Lo importante es que este país se mantenga siempre un buen nivel de crecimiento, porque eso es lo que le garantiza calidad de vida al pueblo. Y por eso yo creo cuando Leonel Fernández decía que en términos per cápita este era el país del mundo donde más cemento se consumió, yo lo creía por eso, porque la economía llevaba un crecimiento de 7 y 8% sostenible. Y cuando Danilo habla de que la República Dominicana es el país que más está creciendo en América Latina, lo creo por esos indicadores. Entonces, eso es importante. Y yo, independientemente del partido que lo haga, yo felicito el que las autoridades se empeñen en mantener ese nivel de crecimiento. No, indudablemente que la República Dominicana se ha mantenido liderando en los últimos 25 años el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. La verdad es junto que con Panamá. Dice mucho de manera positiva de esa fortaleza que ha tenido históricamente los gobiernos del PLD, su gran fuerte de hacer crecer la economía del país. He de recordarse que en el 1996
el país tenía un presupuesto en lo que es el gasto público del Estado de apenas unos 26.000 millones de pesos, se hablaba. Y hoy estamos hablando de que el presupuesto del país asciende a más de 700.000 millones de pesos. 700, ¿no? El presupuesto como de 840.000. Estamos hablando de un crecimiento presupuestal. Incluso Presupuestario. Impresionante. Los indicadores indican que para el año 2020, el ingreso per cápita el Producto Bruto Interno del país va a remontar a los 100.000 millones de dólares. Entonces, eso te dice a ti que eso se ha logrado indudablemente en ese cúmulo del crecimiento económico en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ha creado las condiciones para que ese impacto en la economía se produzca. Y no está en el hecho mismo de que sean cifras que pudieran significarlo, sino que vemos que en todos estos gobiernos PLDistas, las plazas que se han construido en la República Dominicana ha sido de manera impresionante. Usted puede observar, volar alrededor de las principales ciudades del país y es impresionante el crecimiento vertical que ha habido de torres, de apartamentos de todo tipo. Las principales cadenas internacionales de comidas rápidas y lo que es de tiendas de marcas de mayor prestigio en el mundo ven a la República Dominicana y vienen y se establecen porque entienden que estamos en presencia de un mercado con una capacidad económica de compra. Y esto es parte de ver saludable lo que es ese gran trabajo que en la economía han hecho las autoridades de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Está liderando, al decir de la CEPAL, primero República Dominicana y segundo Panamá. Recordamos que la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo había proyectado un crecimiento de 4.9%. Es aceptable esa proyección, pero vimos en ese sentido unas declaraciones del dirigente PRDista y que un príncipe, por la manera en que se ha venido siempre manejando tanto en el PRD como en los gobiernos de Balaguer y en este caso ahora, después de estar en el PRM, ahora irse al PRD y lograr un puesto en el gobierno con esa alianza del PRD-PLD, nos referimos a Rafael Superví Bonilla, un príncipe, que decía que ese crecimiento económico que experimenta en estos momentos la República Dominicana obliga y proyecta de alguna manera, al decir de él, de que el presidente Medina no debe ser cambiado y que se justificaría una modificación constitucional para la reelección. La verdad es que ese elemento pudiera en el próximo trimestre de introducirse un debate en ese sentido, afectar ese crecimiento económico, porque crearía un ambiente desfavorable por la inestabilidad que una decisión así en la coyuntura económica y política en que está el país, que puede afectar lo sana de esa economía. Porque se ha hablado, claro, si la economía marcha bien, la política marcha bien. La tranquilidad social marcharía bien. Pero si hay intranquilidad social, incertidumbre en la política,
de manera directa e irreversible afectaría la actividad económica, porque un ambiente de indefiniciones y de situaciones políticas de crisis que pudiera avecinarse y crearse, los agentes económicos nacionales e internacionales para la inversión se frenarían, porque esperan definiciones de la situación que pudiera en ese momento estar siendo discutido y estar siendo planteado. Hay un impedimento constitucional que le prohíbe al presidente Medina reelegirse. Él públicamente ha puesto como testigo al propio Dios, a mi Diosito Dios, para garantizar de que él no jamás violaría su palabra y sus palabras y esa decisión. Y más se le suma que si ese artículo transitorio fue a sugerencia de él a raíz de que se le permitiera esa modificación para un segundo periodo, a pesar de que la Constitución lo prohibía en el 2015, estamos en presencia también de que pisotear todas estas cosas pudiera ser muy difícil para esa tranquilidad y para ese crecimiento económico. Alessandro, yo creo que estamos ya, ¿verdad? Sí. Antes de irnos, déjame decirte que a Donald Trump, tú ves cuando hay dos boxeadores. Tú recuerdas que te dije, y siempre he venido hablando, que hay ese escarceo para un juicio político, desde el litoral de todas estas cadenas internacionales de prensa. Fíjate ya lo que se está hablando y de lo que él ya está gritando de una posibilidad de un juicio político que pudiera ser afectada a la economía allá en Estados Unidos. Sí, tú sabes que él, ahora las cosas se le han complicado con este libro que ha escrito Omarosa. Sí, su asesora, pero sus asesoras principales. Es a librazo limpio que lo van a romper, porque ahora viene otro libro que lo van a publicar en estos días de una escritora muy famosa de Estados Unidos sobre las mujeres de Donald Trump. No, y el testimonio de Michelle, que él admitió, su abogado principal, de que él sobornó a estas mujeres en el proceso electoral con dinero de la campaña para que no hablaran de situaciones. Y eso es penado en Estados Unidos. Muy penado. Si hubiese sido aquí no pasa nada, pero en Estados Unidos eso es penado. Y entonces, Stormy Daniels y Douglas, no me acuerdo el nombre de la otra, ella alegaron públicamente que el abogado de Donald Trump las había sobornado con $130,000 para que no hablaran durante la campaña. Para que se mantengan en silencio. En Estados Unidos eso también es penado porque es una obstrucción en la campaña. Y entonces se utilizó dinero de la campaña para eso. Y entonces Donald Trump dice ahora, porque parece ser que el Partido Republicano, todos estos golpes lo han debilitado bastante y parece ser que los demócratas pudieran ganar. Es más, hay una encuesta que se publicó ayer o antier que dice que si las elecciones fueran hoy, Donald Trump perdería las elecciones. De los aspirantes demócratas dentro de cualquiera de los tres aspirantes le ganaría. Sin embargo, hay que reconocer que Donald Trump mantiene una fortaleza en los mismos sectores que lo eligieron. Él mantiene todavía un buen nivel y que ha logrado un nivel de crecimiento y estabilidad económica. No, si esa parte mantener lo hubiera detronado a la situación. Ese fue el punto fuerte de Bill Clinton, que Bill Clinton, cuando el caso del tabaco Bill Clinton mantuvo la economía fuerte y eso fue lo que lo salvó. En este caso, Donald Trump ha sabido monitorear la situación que le dejó Barack Obama, porque no es un logro de Donald Trump, sino que Barack Obama venía con un buen nivel de crecimiento económico y él ha sabido mantenerlo. Y entonces eso pudiera servir. Ahora, los demócratas ahora no hablan de un impeachment porque ellos no tienen los votos para eso. Los republicanos tienen mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, y como tienen mayoría en los dos órganos, eso impide que los demócratas hablan de un impeachment. Ahora,
si el Partido Demócrata tomara el liderazgo en la Cámara y en el Senado, Donald Trump pudiera pasar momentos muy difíciles. Más cuando algunos legisladores, tanto representantes como senadores, tienen una postura hostil hacia el caso de McCain. McCain ha llegado tan lejos que incluso tiene un cáncer en el cerebro y escribió un acta que no quería que Donald Trump fuera a su funeral, prohibiendo que Donald Trump fuera a su funeral. Oiga, hasta dónde llega la inquina de McCain con Donald Trump, que no quiere que vaya a su funeral. Entonces, esa es la situación. En estos días, incluso, algunos funcionarios de la administración de Donald Trump han ido a restaurantes y a sitios y lo han rechazado la gente. O sea, Donald Trump está pasando por un momento muy difícil. Incluso, entre las acusaciones que le hace la oposición, le hace una acusación de deslealtad o de traición, porque cuando se reunió con Putin, dijo que no era cierto lo que decían las agencias de inteligencia norteamericanas de que Rusia había intervenido en las elecciones de los Estados Unidos. Y además, toda esta política que él ha llevado en contra de los aliados tradicionales de los Estados Unidos y a favor de elementos más, cuando la Organización Internacional Atómica hace 2 días dijo que Corea del Norte no ha frenado su programa nuclear, muy a pesar de todo el apoyo que ha recibido de Donald Trump. Bueno, nos vamos ya a una pausa. Al regreso vendremos con nuestro invitado, el diputado Tobías Crespo. Quédese con nosotros.